Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí. Gracias al CIE, sobre todo, por permitirnos este espacio de comunicación. Yo voy a hablar sobre un modelo de intervención que fue producto de la experiencia clínica. La consigna en el trabajo de apoyo telefónico fue mantenernos dispuestos en un horario abierto para recibir las llamadas. La duración de estas podía variar según el caso, entre 45 minutos hasta una hora. En esta primera llamada, el terapeuta ofrecía trabajar algunas sesiones de acuerdo a la necesidad. Frecuentemente, la solicitud era únicamente orientación para resolver problemas prácticos de atención y ayuda necesaria frente a la enfermedad. En otros casos, la demanda era para apoyo emocional a la persona que se comunicaba o a algún familiar más afectado psicológicamente, particularmente frente a la pérdida de seres queridos. El equipo de terapeutas comenzó a reunirse para comentar y discutir las distintas experiencias, de las cuales comenzaron a definirse elementos constantes en los casos presentados. De este trabajo surge una conceptualización a manera de diseño geométrico, un esquema que destaca las constantes que aparecieron en el proceso transferencial. No sé si puedo compartir pantalla o alguien puede poner el modelo de intervención de mis colegas, por ahí debe aparecer. Jesús Manuel Ramírez Escobar, en su artículo Hacia una ética de la escucha, dice que, y cito, existe un punto dentro del mismo acto de hablar que puede evocar lo más profundo de cada sujeto, elucidándose una relación entre la palabra y el deseo vía el afecto. Cierro la cita. Compartimos lo anterior porque, para el psicoanalista, la escucha es el timón que dirige su trabajo y lo pudimos comprobar durante estos meses de crisis y urgencia, que fue precisamente el elemento de escucha lo que permitió la calidad y oportunidad de la respuesta en las intervenciones que hicimos. La amenaza de muerte, intervención terapéutica reflexiva. Ahora bien, como se puede apreciar en el modelo que están observando ahí, trabajamos sobre 3 ejes, que no son secuenciales ni se trabajan en forma simultánea, debido a que la demanda de atención de cada quien es diferente. El primero de los ejes, la incertidumbre, cruza en forma horizontal el esquema. Una parte fundamental del trabajo detectó en la demanda de ayuda la necesidad de claridad sobre la situación que rodeaba al fenómeno pandemia, la urgencia de encontrar un significado y el miedo por la amenaza de muerte. A su vez, en la base de la angustia, apareció la incertidumbre sobre la dimensión y naturaleza del fenómeno, sobre la expectativa de saber si se hallarían formas de manejo de una situación totalmente desconocida. De la angustia ante la amenaza de muerte, aparece la necesidad de límite. ¿Cómo parar la angustia frente a la amenaza de muerte de los sujetos y sus seres queridos? Parar significó aceptar que había prioridades y entender la importancia de la prevención, seguir las indicaciones de cuidado, el uso del cubrebocas, la sana distancia, la sanitización, como medidas preventivas que trascendieron del individuo al ámbito familiar y de amistad. Tomar conciencia de que cualquier cercanía física representaba una amenaza, un riesgo de contagio y de muerte. El cuidado de uno era la promesa de salvación de todos. La intervención de los psicoanalistas en esta situación de excepción, por desconocida e insólita, llevó a la reflexión de que si el psicoanálisis tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, entonces era necesario aceptar y transmitir la realidad de la amenaza y la importancia de las medidas preventivas. La certeza resultó un factor que logró aminorar levemente la angustia, pero todavía había que lidiar con la desesperanza. Sin embargo, ayudó a saber que sí había algo que podía reducir el riesgo, pero requería del compromiso individual y colectivo. La responsabilidad y el cuidado que ameritaba la situación estaba en las manos de cada uno. Era necesario crear y fomentar la responsabilidad individual y colectiva. Informar que se contaba con equipos médicos haciendo investigación y resaltar esa labor de búsqueda de los médicos e investigadores opuesta a la información mediática. Además, intentamos transmitir a cada paciente que estábamos de su lado, porque la realidad nos alcanzaba a todos, no había excepciones, y juntos teníamos que avanzar en medidas concretas para encontrar relativa certidumbre y desarrollar lo más rápido posible estrategias y prácticas para el manejo de la ansiedad que nos provocaba la pandemia. Entre los mecanismos de ayuda que se pusieron en práctica fue en primer lugar destacar la importancia del autocuidado personal y familiar,
En algunos momentos se ofrecían técnicas que fueran al terreno más práctico para facilitar un impacto inmediato en la llamada, aunque lo fundamental en el trabajo clínico estuvo centrado en el uso de la palabra que demostró ser un instrumento muy eficaz. El segundo eje, la muerte, cruza en sentido vertical el modelo de trabajo que paulatinamente construimos con la información de quienes demandaban atención. En este grupo, la muerte apareció de manera contundente, en algunos casos como hecho consumado, y con ella venía la culpa, el terror de haber sido la causa del contagio y o la angustia de poder ser el siguiente en la lista. La muerte aparecía en distintos escenarios y con un inimaginable repertorio de artilugios, a cual más de contradictorio sobre un fenómeno del que paradójicamente no se quería saber nada. Junto a la necesidad de entender la pesadilla sin retorno, estaba la necesidad de confirmar que el horror que se vivía era cierto. La confusión se alimentó por la información malintencionada que generó miedo a lo desconocido, desconcierto y sobre todo lo precipitado de la muerte en condiciones de sufrimiento y sobre todo de soledad. Aparecieron medicamentos alternativos recomendados de buena fe o por oportunistas que aprovecharon la pandemia. Se hizo evidente que la nubosidad que rodeaba la palabra pandemia no era solo del ciudadano de a pie, ni solo de los médicos, enfermeras y trabajadores en los hospitales, sino que la confusión alcanzaba una dimensión mayor. El binomio de saber, no entender, se alimentó de la cadena de desinformación, provocando duda, descuido y retraso en poner en práctica las medidas de protección y prevención, y aún del mismo enfermo que debía actuar con rapidez, no reemplazar o retrasar la atención médica inmediata, tomar conciencia de la gravedad de aumentar la cadena de contagios. Un factor a tomar en cuenta fue el tiempo, la emergencia. Quienes recurrían al centro de atención disponían de poco tiempo para actuar, por lo que teníamos que ofrecer apoyo claro y directo. No había posibilidad de interpretar. Querían saber y nos comprometía a dar indicaciones que permitieran ayudar con rapidez y certeza, porque muchos no volverían a la segunda consulta. Esa primera llamada era la única oportunidad para escuchar la demanda con la claridad que permiten los tiempos de crisis. Un factor eje en la atención fue reconocer que existía una necesidad urgente de encontrar un lugar donde las personas pudieran acudir para descargar la angustia que silenciaban frente a los hijos, familiares, de mayor edad u otros miembros más débiles. Una escucha asertiva abre el camino para hacer un seguimiento breve pero eficiente y detener la campaña de desinformación que se desata en momentos críticos severos. A los países en vías de desarrollo, como el nuestro, las situaciones de emergencia no son bien conocidas. Los sismos, la situación de violencia por el narcotráfico, comunidades enteras con grupos de autodefensas, la enorme cantidad de grupos familiares en búsqueda de desaparecidos, la migración, la gente en situación de calle y un problema centralísimo como son los feminicidios, violencia inadmisible que se ha desatado contra la mujer. Paradójicamente, esta experiencia dolorosa ha permitido construir algunos instrumentos para detener una cadena que puede ser todavía más devastadora. No hablamos de cerrar canales, contener. No significa obturar la búsqueda de ayuda. En este contexto, contener significa abrir posibilidades para la comprensión real de la emergencia, para que el cuidado siga haciendo lo que hace por sus seres queridos y por él mismo. No contenerla genera complicaciones serias, detiene la posibilidad de trabajar en forma integral y, en consecuencia, permite el desarrollo de cuadros depresivos paralizantes, incrementa la pérdida del sentido de vida, además de enfermedades físicas graves y, al propiciar el crecimiento de la desesperanza como elemento central, habrá consecuencias y momentos mucho más graves porque se pierde la razón de vida, se desgajan los grupos sociales y se convierten en sociedades apáticas. Entender el silencio y la razón de emprender una lucha es un instrumento central. Finalmente, para terminar la línea vertical del modelo, dos recomendaciones. Primero, optar por un enfoque con la mayor flexibilidad posible y más cercano a la calidez afectiva dentro de las posibilidades que da nuestro trabajo. Y segundo, mantener el espacio abierto de manera que exista un momento catártico para quien demande el servicio, ya que tal vez sea por única vez. Por otro lado, procurar que se vaya con la certeza de que sus inquietudes son válidas, ya que la incertidumbre puede ir mermando la estabilidad y generar mucha más confusión.
La escucha adquiere mayor importancia y es fundamental si tomamos en cuenta lo precario de las condiciones de habitación y vivienda de un porcentaje muy alto de la población de nuestro país. Hogares en los que viven los abuelos, los hijos, a veces familias monoparentales que deberían cuidarse y, como ya lo dijimos, seguir laborando. En este sentido, hay que escuchar y tratar de entender. Si requieren solamente corroborar lo que se siente, tener fundamento, y entonces se convierte en el elemento central de la escucha, porque eso que parece simple y mínimo es muy importante para quien se arriesgó a solicitar apoyo. Es alguien que quizás está en el límite de sus fuerzas y que además de confirmar y confirmarse, requiere también recibir algunas herramientas sencillas que podrían abrir el espacio para seguir trabajando. Sabemos con mucha claridad que cuando alguien se decide a hablar a un call center, como los de emergencia en este caso, lo hace generalmente en situación límite y en ocasiones solo requiere ser escuchado y probablemente no regresará. Por lo tanto, es muy poco el tiempo que dispone para decir algo que puede tener un impacto central. En un tercer eje, ayuda específica, que consiste en responder a la demanda de ayuda con una atención articulada y más prolongada, se decidió trabajar más tiempo por sesión y de 3 a 10 sesiones, para que el trabajo clínico sea más sostenido y de mayor oportunidad. La línea transversal, donde aparece la demanda articulada, es una línea central que posibilitó comenzar a trazar una incipiente cadena simbólica que ayudó a saber algo más sobre lo que significaba en el insomnio, la taquicardia y o el llanto imparable, y en muchos momentos de manera más contundente el vacío, una sensación de no poder más hasta llegar al deseo de muerte. Algo se removía en el paciente que lo llevaba a conectar con una situación reeditada por el trauma. Y cito, que siempre ha estado, cito a estos pacientes, que siempre he estado, desde muy joven he tenido miedo, siempre me he escondido. Ahí aparecía la vergüenza del contagio como un estigma, la imposibilidad de aceptar que estaba contagiado, sin poder entender cómo sucedió. Y cito, pero sí me cuidaba, doctora, no salía ni a la esquina. Aparecía también el miedo por lo que podría suceder, por los padres, los abuelos, y cito, ya están grandes y si mueren no lo voy a soportar. El marido o la esposa que tiene diabetes o una condición de riesgo y por el cuidado de los hijos. ¿Quién va a cuidar a mis niños si me internan? El terror a morir, a perder el trabajo, la culpa y la violencia. Todo esto aparecía anudado por un elemento central, el otro, donde lo más cercano era lo más ominoso. En ocasiones, es mucho más fácil lidiar con el horror externo, depositado afuera, pero saberse causa de contagio y o de muerte de los más cercanos a los que más amamos se convierte en algo intolerable e inimaginable. Es regresar de súbito al terreno más desconcertante. Esa es la explicación de por qué Freud intentó hablar al silencio, describir y practicar la pluralidad contradictoria de lo real, en la medida que se aplicó el desciframiento de lo desconocido, de lo impensado, de todo aquello que había sido excluido de la racionalidad clásica y catalogado como alteridad y locura. Lydia Ferrari, en estos tiempos de pandemia, recrea lo escrito por Freud en el artículo de Guerra y de Muerte, temas de actualidad. Ferrari se pregunta, ¿será que lo inaudito de momentos como este, de tal desconcierto, que arrastra con todo y con todos, e imposibilita armar un discurso coherente, pareciera a ratos que no había tiempo más que para los insultos, las revanchas, las humillaciones? El ejercicio de lo brutal, de la brutal violencia, como lo llamaba Freud, y advierte, tampoco puede asombrar que el aflojamiento de las relaciones éticas entre los individuos rectores de la humanidad haya repercutido en la eficacidad de los individuos, pues nuestra conciencia moral no es ese juez insombrable que dicen los maestros de la ética en su origen, no es otra cosa que angustia social. Ferrari destaca dos cosas centrales en el artículo, y cito, en esta guerra han provocado nuestra desilusión la infama eticidad y la brutalidad en la conducta de los individuos. Continúa Ferrari, esta actitud cultural, convencional hacia la muerte, se complementa con nuestro total descalabro cuando fenece una de las personas que nos son próximas. Sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces. No nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos.
Nos portamos entonces como una suerte de Azra, de esos que mueren cuando mueren aquellos a quien aman. La autora termina dando una pista sobre nuestra responsabilidad y el trabajo del psicoanalista. Sería tiempo de modificar el apotegma. Si quieres conservar la paz, anímate para la guerra. Quizás es precisamente esto lo que estuvo presente en nuestro equipo durante el tiempo de trabajo con pacientes COVID, como los hemos llamado. Pero en las últimas conversaciones que tuvimos entre nosotras, coincidimos que debemos seguir pensando, ¿cuál será la huella que dejará todo esto? Muchas gracias.